¿Conocen esta cinta que dice WWJD? What would Jesus do? WWJD. Tenía que entrenar decir eso. WWJD. Pero bueno, ¿qué haría Jesús? What would Jesus do? Lo llevaba puesto cuando era más joven y la idea de esta cinta es recordar en tu día a día esta pregunta. Si tengo que decidir cómo actuar, entonces me pregunto, what would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? El tema de la prédica hoy y de este culto es seguir el ejemplo de Jesús. En mi vida como cristiano llegué al punto en el que me saqué esta cinta WWJD. ¿Por qué? Porque era imposible para mí vivir como Jesús. Era imposible. Y me desanimé cuando me di cuenta de eso. Quizás ustedes también una vez han dicho o han escuchado la frase quiero parecerme más a Jesús. Es una típica frase cristiana. Hoy quiero reflexionar con ustedes sobre el por qué esto tiene sus límites. Y vamos a leer juntos el texto en 1 de Pedro 2, 21 a 25. 1 de Pedro 2, 21 a 25. Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando parecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Amén. Miremos juntos el texto bíblico con detenimiento. Tenemos que tener en cuenta que Pedro está escribiendo a una iglesia que está sufriendo. Las personas eran perseguidas por su fe. Ser perseguidas significa que eran insultados, excluidos, tratados injustamente y probablemente también atacados físicamente. Así pues, Pedro anima a los cristianos en medio del sufrimiento a tomar a Jesús como un ejemplo a imitar. No solamente es un consejo, sino también es un llamado. Como cristiano, estoy llamado a seguir el ejemplo de Jesús en medio del sufrimiento. No significa que estoy llamado a sufrir. No. Se trata de cómo actuar en el sufrimiento. El tema de este texto bíblico es actual en nuestras vidas hoy en día. Aunque la persecución no es el tema central del sufrimiento de nuestro ser cristiano aquí en España o en Alemania, que nos viene a la cabeza. Y la crisis del coronavirus nos muestra que hay sufrimiento en este mundo y en nuestras vidas. A nuestra cabeza surgen otros sufrimientos, quizás más importantes de nuestras vidas que la persecución. También aquellos que quizás no son cristianos escuchan esta prédica. También ustedes conocen sufrimiento y quizás te das cuenta en esta crisis cómo está el mundo lleno de sufrimiento. Ser cristiano no significa no sufrir. Ser cristiano significa seguir el ejemplo de Jesús en el sufrimiento. Este es el consejo de Pedro a la iglesia y a nosotros.
Quizás te preguntas ahora, ¿por qué? ¿Por qué debo hacerlo? ¿Para qué me sirve? Y te preguntas con razón, porque el sufrimiento personal es algo personal e íntimo. ¿Qué razones hay para tomar a Jesús como ejemplo? Todos experimentamos el sufrimiento de forma diferente y nadie puede decir a mí cómo debería yo actuar en él. Pedro, en verdad, tiene que encontrar muy buenas razones. A ver si te convencen. La razón es porque Jesús ha sufrido por ti. El sufrimiento de forma diferente, el sufrimiento, antes de hablar de cómo actúa Jesús en medio del sufrimiento, se trata de ver quién es este Jesús que debe ser nuestro ejemplo. Y los siguientes versículos 22, 23, 24 empiezan con la palabra griega os, que significa él o este. Todas estas frases explican a él, a este Jesús. 22, por ejemplo, él no cometió ningún pecado. Jesús, 23, cuando proferían insultos contra él, Jesús. 24, él, Jesús mismo, en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados. Pedro nos hace conocer el Jesús que sufre. A él que fue insultado, escupido, golpeado, azotado y clavado en la cruz. Por amor a nosotros. Él sufrió la carga de nuestros pecados. Él llevó el pecado del mundo, el tuyo y el mío. Jesús se convierte en un ejemplo para mí porque Él ha hecho algo para mí. Él ha hecho esto para mí. Porque Él me ama a mí. Él conoce mi situación porque también Él era hombre. Porque también sabe cómo es sufrir, sentirse solo o tener angustia. Aún así, Él no deja de ser Dios en medio de todo esto. En el versículo 25 dice, usa Pedro el ejemplo conocido de una oveja y un pastor como en el versículo bíblico de esta semana. En relación al tema de hoy, seguir el ejemplo de Jesús es el pastor, aquel que da orientación a las ovejas. Él las lleva a pastar, las lleva seguras a través de las montañas, las lleva a fuentes de agua y las mantiene juntas para que no se dispersen. Seguir el ejemplo de Jesús significa para mí tomar a Jesús como mi punto de orientación en el camino de mi vida. Como una oveja se orienta en su pastor y se deja guiar por él. Así quiero ser una oveja. Quiero orientarme en Jesús y dejar que me guíe. Y eso quiero para toda mi vida. En esta mañana no solo se trata de quién es para ti un ejemplo de cómo actuar en medio del sufrimiento, sino se trata de más. Seguir el ejemplo de Jesús en toda mi vida, en mis decisiones, en lo que digo, en lo que soy. Yo encuentro que muchos cristianos lo han entendido mal. Su meta es ser como Jesús. ¿Tú lo decías también así o has escuchado alguna vez decir, quiero ser como Jesús? Por cierto, Jesús nunca dijo a sus discípulos, sean como yo, porque en realidad no podemos, es imposible. Y es importante ver la realidad, porque estamos hablando, si no entendemos, estamos hablando de un reclamo inalcanzable, un reclamo
inalcanzable. Hay cristianos que se imponen este reclamo en su propia vida. No podemos ser como Jesús, porque Él era el Hijo de Dios, totalmente hombre, totalmente Dios. Y nosotros siempre somos totalmente hombre. Y solo totalmente hombre. No podemos ser como Jesús. Imposible. Pero podemos ajustar nuestro actuar al actuar de Jesús. Nos podemos orientar con su forma de actuar. Así entiendo yo el tema de hoy, seguir el ejemplo de Dios. No tener el reclamo inalcanzable de ser como Jesús. Si tienes ese reclamo, vas a fracasar. Vas a describirte siempre como un cristiano malo y no vas a aceptarte a tú mismo. Y mi objetivo en esta mañana es quitarte hoy este reclamo inalcanzable. No intentes ser Jesús. Sé tú mismo. Pero intenta seguir el ejemplo de Jesús, porque Él es tu Dios, el cual también era totalmente hombre. Les quiero mostrar la tensión que estoy describiendo en el texto bíblico de esta mañana. Se dice en el texto dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. No pecar y no decir ninguna palabra engañosa, eso no lo puede cumplir ningún hombre. Imposible. Jesús sí pudo, porque era también Dios. Si Él exigiera ahora de mí y de otros que nunca pecásemos y nunca dijésemos una palabra falsa, entonces estaríamos decepcionados constantemente de nosotros mismos y de lo demás. Y la decepción permanente puede producir amargura. Yo no sigo el ejemplo de Jesús en mi vida por un reclamo inalcanzable, sino por su palabra de aliento, porque Él llevó mis pecados, a pesar de que Él no tenía ningún pecado, porque Él murió por cada palabra engañosa que sale de mi boca, a pesar de que Él no decía nunca mentiras. Por eso quiero intentar no pecar y no hablar de forma engañosa. Es un cambio decisivo que hice en mi vida como cristiano. No luchar constantemente por el reclamo inalcanzable, sino dejarme animar por la palabra del aliento de Jesús. Eso es mi motor interior, mi motor de vivir como cristiano, que Él primero ha hecho algo para mí antes que yo tengo que hacer algo por Él. Sino Él hizo algo para mí y por eso me muevo para seguir en su camino, para tomar a Él como mi ejemplo de seguir. En base a esta palabra del aliento, o estas palabras tenemos que decir, quiero seguir el ejemplo de Jesús, y ahí se puede encontrar muchos más ejemplos o muchas más cosas en el Nuevo Testamento. Jesús camina adelante de mí y va dejando detrás de sí huellas. Y ahora viene el reclamo positivo, un reclamo positivo que tengo que resulta del aliento. Busca las huellas de Jesús en tu vida y síguelas. Una huella como esta encontramos, por ejemplo, en el versículo 23 en ese texto de la mañana. Ahí dice, cuando parecía
no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Yo encuentro estas huellas en mi vida cuando experimento, por ejemplo, injusticia. Injusticias ante las cuales me desmayo. Pisar en la huella de Jesús significa para mí no pensar en represalias como si tuviera que recuperar la justicia, sino ponerlo en las manos de Dios, porque Él es el juez sobre todas las injusticias. Eso solamente es un pequeño ejemplo como la vida de Jesús y como su actuar puede ser un ejemplo para el acto, o como se dice eso, para cómo yo actúo en mi vida. Así puedo practicar en mi día a día el seguir del ejemplo de Jesús. Yo busco en mi vida, en todas las áreas, en las relaciones en cuales estoy, en la iglesia, en deporte, en hobbies, en problemas, en el trabajo, en el vecindario. Busco las huellas, porque Jesús ya ha dejado atrás sus huellas en tu vida. Búscalas y sígalas. Entonces sabes, estás en el camino de Dios. Y no me mueve el reclamo inalcanzable de ser Jesús, sino la palabra del aliento que me da fuerza. Él sabe que Jesús ha dado, o el saber que Jesús ha dado su vida por mí. Esa palabra del aliento me mueve para seguir el ejemplo de Jesús. Dios te bendiga. Amén.